Solo se trata de una reunión, comentó mi padre cuando me excluyeron de la importante celebración de bienvenida para mi hermano. Opté por planificar un viaje de esquí en su defecto. Días más tarde, mi familia me inundaba con mensajes. Lucas se encontraba recostado en el sofá, mirando su móvil, cuando surgió el texto de Mateus. Oye, solo para informarte, la fiesta es este fin de semana. La lista de asistentes está completa. El aforo es reducido, así que tuvimos que hacer ajustes. Confío en que comprendas. Esas frases impactaron como un puñetazo. Mateus, su hermano pequeño recién vuelto de una misión de 2 años, organizaba una gran recepción de bienvenida. Y Lucas, quien le había brindado soporte en cada videollamada pixelada desde el otro extremo del planeta, no figuraba en la lista. Permaneció observando la pantalla, el pulgar detenido sobre la tecla de respuesta, aguardando un «es broma», que jamás se materializó. Siempre mantuvieron un vínculo estrecho. Lucas invertía noches en vela alentando a Mateus cuando éste vacilaba sobre superar el adiestramiento inicial. Le remitía paquetes con su carne seca predilecta cuando el rancho militar le resultaba insoportable, e incluso colaboró con Camila, su prometida, para coordinar una videollamada inesperada mientras estaba asignado en Kuwait. Y ahora, de repente, el aforo era restringido. La mandíbula de Lucas se contrajo al revisar el registro de conversaciones, una sucesión interminable de «eres el mejor», «Lucas» y «deseo verte pronto», que ahora solo causaban dolor. En busca de explicaciones, contactó a su padre, quien llevaba semanas comentando sobre dicha fiesta. El móvil apenas timbró un par de veces antes de que su voz áspera contestara: «Hola, hijo. ¿Qué ocurre?» Lucas fue directo al grano. «Papá, Mateus acaba de enviarme un mensaje. No estoy incluido en su fiesta». «¿Qué sucede?». Siguió un instante de quietud, luego un resoplido como si Lucas estuviera dramatizando. «Mira, es solo una congregación, no magnifiques las cosas. El sitio es reducido, no podíamos incluir a todos». Lucas aferró el móvil con mayor intensidad. «¿Reducido? Acabo de ver la publicación de Mateus con todos los asistentes. Tiene más de 100 personas etiquetadas». Su padre carraspeó, claramente desconcertado. «Bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Confirmaciones de última hora. No es nada personal». ¿Nada personal? El pecho de Lucas ardía. Había dedicado meses a diseñar gratuitamente los folletos de bienvenida para Mateus, perfeccionando cada elemento hasta que Camila los consideró ideales, y ahora lo descartaban como si fuera un invitado secundario. «Papá, soy su hermano», insistió con voz firme pero cortante. «¿Y eso no amerita una invitación?». Otro resoplido. «Lucas, no armes un escándalo. Es solo una velada». Esa frase fue como añadir combustible al fuego. Lucas interrumpió la llamada, la furia bullendo en su interior, ya ideando algo más significativo que una simple disputa. Permaneció sentado, el móvil aún tibio por la conversación con su padre, y las palabras de éste resonando en su cabeza como una melodía desagradable. Es solo una reunión. Solo una reunión. No era simplemente nada. Era el retorno de Mateus, el hermano a quien había respaldado en cada fase de su misión, por quien lo había dejado todo cada vez que requería una voz que lo rescatara de la penumbra. Y ahora, la apatía de su padre evidenciaba que el rol de Lucas en la familia era secundario, prescindible. Lanzó el móvil al sofá y empezó a deambular por el salón, el parqué crujiendo bajo sus pasos nerviosos. Cada recuerdo de haberse desvivido por Mateus, corregir su ensayo para el alistamiento, enviarle fondos cuando su vehículo se averió, desfilaba como una antología de su propia candidez. La cólera crecía, lenta pero intensa, transformándose en algo más hiriente. Siempre había sido él quien cohesionaba todo, quien ocultaba las faltas de Mateus, como aquella ocasión en que lo detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol tras una noche de juerga. Y Lucas condujo 2 horas para buscarlo sin cuestionar nada. Incluso diseñó el anuncio de su compromiso el año anterior.
permaneciendo despierto hasta las 3 de la mañana para seleccionar la fuente tipográfica idónea, porque Camila lo deseaba perfecto. ¿Y qué obtuvo a cambio? Un mensaje sobre restricciones de aforo y un padre que actuaba como si estuviera lamentándose por perderse una noche de cine. Lucas se detuvo, los puños apretados, contemplando la fotografía enmarcada sobre la estantería. Él y Mateus en la graduación del entrenamiento, abrazados y sonrientes, como si nada pudiera distanciarlos. Aparentemente, sí era posible. Y entonces llegó el golpe de gracia. Lucas fue a por un café al Bruja Ben a la mañana siguiente, todavía con el pesar de la noche anterior, cuando lo oyó. Dos primas, Patricia y Gustavo, estaban sentadas cerca de la ventana, sus voces destacando sobre el ruido de la cafetera expreso. «Sí, la fiesta de Mateus va a ser increíble», dijo Patricia mientras consultaba su móvil. Gustavo sonrió inclinándose hacia ella. «¿Seguro?» Lucas le molestó. «No, ni siquiera lo invitaron». Patricia soltó una risa aguda y despreocupada. «Sí, es un poco lamentable, la verdad». Lucas se quedó petrificado a mitad de camino, el café derramándose en el vaso. El barista pronunció su nombre, pero apenas lo percibió, sintiendo cómo el rubor ascendía por su cuello, mientras esas palabras lo traspasaban. ¿Le molestó? ¿Como si fuera un pariente lejano suplicando una invitación? Era el maldito hermano de Mateus. Las miradas se centraron en él, y Lucas salió apresuradamente por la puerta, la humillación pública rasgándolo, dejándolo tembloroso. Se desplomó en el sofá, repasando cada vez que le habían excusado algo a Mateus. Cumpleaños olvidados, cancelaciones de último momento, llamadas que solo ocurrían cuando necesitaba un favor, y papá siempre presente con su discurso de «sé la persona madura», como si los sentimientos de Lucas fueran una incomodidad que gestionar. El cotilleo en la cafetería fue el detonante final, la evidencia de que no era solo una omisión privada, sino un mensaje familiar general. Lucas no tenía importancia. Cogió su teléfono, el pulgar suspendido sobre el número de su padre, tentado a devolver la llamada y descargar todo el resentimiento acumulado. ¿Pero para qué? Su padre solo suspiraría de nuevo. Le diría que se tranquilizara. Y Mateus ni siquiera respondería. Algo se quebró en su interior. Lucas eliminó el contacto de su padre. En su lugar, abrió una aplicación de viajes. Si no era lo bastante bueno para la gran noche de Mateus, entonces definitivamente no iba a permanecer allí compadeciéndose. Empezó a explorar destinos, cada clic avivando una emoción desafiante. ¿Hawái? Demasiado distante. ¿Miami? Excesivamente concurrido. Hasta que halló Colorado, una cabaña de esquí en Breckenridge, con cumbres nevadas y refugios acogedores, lo observaba desde la pantalla. Perfecto. La fiesta de Mateus era el sábado. Bien, Lucas estaría en la nieve ese día, en algún lugar a más de 1000 kilómetros de toda la estupidez familiar. Reservó sin dudarlo un vuelo en primera clase para la noche del viernes, una cabaña junto a las pistas con jacuzzi privado y el paquete completo. Clases de esquí, pases para los remontes, todo. El coste era considerable, pero Lucas ni pestañeó. Había pasado años siendo el hermano modelo. Ahora era su momento de darse un capricho. La decisión se sintió como liberarse de un lastre que no sabía que llevaba. Llamó al trabajo, solicitó unos días libres. Su jefe no dudó. «Te lo mereces», le dijo. Y Lucas comenzó a hacer la maleta. Botas de nieve, ropa térmica, esa chaqueta acolchada que había adquirido para un viaje que nunca se materializó. Cada prenda en la maleta era un acto de rebeldía contra las expectativas familiares. Imaginó la expresión de su padre al notar que él no iría a suplicar. La confusión de Mateus al ver que Lucas simplemente había desaparecido del mapa. Bien, que lo asimilaran. La noche del jueves, Lucas no conseguía dormir. La adrenalina recorría su cuerpo mientras se sentaba en su escritorio a esbozar un dibujo de la vista desde la cabaña. Picos puntiagudos, una chimenea encendida.
Algo para compartir después. Su móvil vibró. Mensaje de su madre. Oí que estás enfadado por la fiesta. Papá dice que no es importante. Ven de todas formas. Lucas soltó una risa seca. ¿Ven de todas formas? Como si una invitación por lástima solucionara algo. ¿No respondió? Continuó dibujando, las líneas cada vez más firmes, más cargadas de ira. Otra vibración. Ahora era Mateus. Hermano, no estás molesto en serio, ¿verdad? Es solo una fiesta. Solo una fiesta. El eco de la frase de papá fue demasiado. Lucas arrojó el lápiz contra la mesa. Abrió el portátil y mejoró la reserva. Asientos en primera clase de ida y vuelta. Instructor de esquí privado. Si iba a hacerlo, lo haría a lo grande. El viernes por la mañana, Lucas estaba de pie en su cocina tomando café, mirando la maleta lista junto a la puerta. El vuelo era en 6 horas. Se iría mientras los amigos de Mateus seguramente colgaban serpentinas y abrían cervezas, sin idea de que Lucas ya no desempeñaba ese papel. Abrió Instagram, escribió la leyenda. Cuando no estás en la lista, creas tus propios planes y programó la publicación para que saliera durante el vuelo. No valía la pena avisar antes, que el impacto llegara cuando ya estuviera lejos. El taxi tocó la bocina afuera. Y Lucas agarró su maleta con una sonrisa rebelde asomando en los labios. No solo estaba huyendo, estaba reescribiendo la narrativa. Mateus podía tener su fiesta. Papá, sus excusas. Pero Lucas se dirigía a las montañas, y nada lo detendría. Descendió del avión en Denver, el aire gélido de las montañas impactándolo como un botón de reinicio mientras tiraba de su maleta por la terminal. El trayecto en primera clase fue idílico. Toallas calientes, un vaso de bourbon, espacio para las piernas como nunca. Publicó la selfie programada durante el vuelo, con la ventanilla del avión enmarcando un mar de nubes y la leyenda. Cuando no estás en la lista, haces tus propios planes. Sin etiquetas, sin aclaraciones, solo una exhibición discreta. Al aterrizar, el móvil ya vibraba con notificaciones, pero no las revisó. Disfrutaba de la libertad de encontrarse a 1500 kilómetros de la fiesta de Mateus y de las justificaciones de su padre. Afuera, lo aguardaba una furgoneta elegante con el logotipo de Breckenridge Lodge en el lateral. El conductor, un hombre de barba canosa y sonrisa afable, cargó la maleta de Lucas en el maletero y le ofreció una botella de agua. ¿Primera vez esquiando aquí?, preguntó mientras se incorporaban a la autopista con las rocosas elevándose como dientes afilados en el horizonte. Sí, respondió Lucas reclinándose. Necesitaba un cambio de aires. El conductor asintió sin mostrar curiosidad, simplemente señalando algunos picos mientras la carretera ascendía. Lucas permitió que el murmullo del viaje lo envolviera. La tensión de la última semana disipándose con cada kilómetro. El lodge parecía extraído de una postal, un edificio de madera rodeando la base de la montaña, con una enorme chimenea de piedra lanzando chispas al crepúsculo. Lucas realizó el registro y la recepcionista, una mujer jovial llamada Carla, deslizó una llave electrónica y le ofreció vino caliente en una taza que le reconfortó las manos. Cabaña junto a las pistas, tal como reservaste, indicó ella. Los remontes están a 50 metros de tu puerta. Disfrútalo, dijo Carla con una sonrisa. Lucas asintió. Tomó su maleta y salió, sus botas crujiendo sobre la nieve fresca. La cabaña era de otro nivel. Una cama king size con mantas de franela, una chimenea de gas que se activaba con mando a distancia y una pared de ventanas que mostraba la montaña bajo un atardecer rosado. Dejó la maleta, descorchó el vino que había cogido en el vestíbulo y salió al deck privado. El frío le pellizcaba las mejillas, pero esa vista, santo cielo, valía la pena. Se acomodó en una silla acolchada junto al fuego, revisando las primeras reacciones a su publicación. Su prima Carla, la otra Carla, la genial, dejó un emoji de fuego. «Viviendo tu mejor vida», comentó un antiguo amigo de la universidad. «Hermano, ¿y mi invitación?», escribió el tío Fernando, el excéntrico de la familia. «Movida audaz, chico.
Deberías haberlos dejado atrás hace años. Lucas sonrió, bebiendo el vino, dejando que ese regusto vengativo se asentara en su pecho. Entonces llegó el mensaje del padre. «Estás siendo egoísta, Lucas. Esta noche pertenece a Mateus». ¿Egoísta? Después de que lo desecharan como si fuera basura del día anterior. Lucas deslizó el mensaje y no se molestó en responder. La madre fue la siguiente. «Por favor, no armes un escándalo. Demasiado tarde. Ya era un escándalo. Y ahora quien tenía el control era Lucas». El sábado por la mañana, mientras la fiesta de Mateus probablemente comenzaba con cerveza barata y discursos lastimeros, Lucas se calzaba los esquís para su primera clase. El instructor, un tipo delgado llamado Samuel con la nariz quemada por el sol, le explicó los fundamentos: rodillas flexionadas, bastones sueltos, no luchar contra la montaña. Empezaron por una pista verde, un descenso suave que se sentía como volar una vez que Lucas le cogió el truco. El viento le cortaba la cara, la nieve salpicaba a su alrededor y, por primera vez en días, su mente estaba despejada. Sin dramas familiares, sin dolor, solo adrenalina. Al mediodía ya realizaba giros como si hubiera nacido con esquís en los pies, y Samuel gritaba: «Eres un natural», por encima del crujido de la nieve. Lucas rió sin aliento y tomó una foto desde el telesilla, con las botas colgando y los picos extendiéndose hasta el horizonte. La publicó con la frase: «La nieve siempre supera a la lástima». De vuelta en la cabaña, cambió los esquís por un baño en la bañera de hidromasaje. El vapor ascendía mientras los copos se derretían al tocar el agua. El móvil vibraba en el deck, pero Lucas lo ignoró, observando cómo la montaña brillaba bajo las luces artificiales. Se había ganado ese momento, cada burbuja, cada segundo de silencio. Más tarde, el bar del Lodge lo reclamó. Un lugar acogedor con vigas de madera a la vista y un guitarrista interpretando algo tranquilo. Lucas se sentó en la barra, pidió un whisky solo y dejó que el calor descendiera por su pecho. Una pareja en la mesa contigua inició una conversación. Turistas de Seattle, allí por la temporada. «¿Y tú qué haces aquí solo?», Zrenia preguntó la mujer. Lucas sonrió de lado. «Una reunión familiar a la que no fui invitado. Decidí mejorar el plan». El hombre rió y levantó su copa. «Por mejores compañías». Chocaron los vasos, y Lucas sintió algo nuevo. Orgullo quizás, por haber elegido su propio camino. El domingo amaneció radiante, con ese cielo azul que hace que la nieve deslumbre. Lucas regresó a las pistas, esta vez en una pista azul, las piernas ardiéndole con los descensos más pronunciados. Estaba a medio camino cuando el móvil vibró en su chaqueta, insistente. Era un mensaje de Carla, la prima, no la recepcionista. «Te estás perdiendo un desastre. Llámame si quieres el cotilleo». La curiosidad le picó, pero Lucas guardó el móvil y finalizó el descenso con una frenada torpe y una sonrisa en el rostro. De vuelta en la cabaña, se sirvió un café, puso los pies frente al fuego y llamó a Carla. Ella atendió al primer timbre, con voz baja, como si se estuviera ocultando. «Ok, esto te va a encantar», dijo. La fiesta de Mateus, un desastre total. Lucas se inclinó hacia adelante, olvidándose del café. «Cuéntamelo todo». Carla no se reservó nada. Camila estalló anoche. Pilló a Mateus flirteando con su ex del instituto delante de todo el mundo. Le arrojó la bebida y se marchó. Papá intentó calmarlo, pero Mateus estaba ebrio. Empezó a gritar y golpeó la pared. ¡Se rompió la mano! La mandíbula de Lucas se descolgó. Una risa escapó sola. ¿En serio? ¿Se la rompió? «Sí, swing», dijo Carla entre carcajadas. Se fastidió el viaje y todo. Papá está furioso, mamá llorando y Mateus culpando a todos menos a sí mismo. Lucas negó con la cabeza, imaginando el caos. Suena bastante típico. Colgó la llamada y se quedó mirando el fuego, dejando que lo absurdo de la situación se asentara. La gran noche de Mateus, su bienvenida de héroe,
Había colapsado, y Lucas ni siquiera tuvo que estar allí para presenciarlo. Cogió su móvil, tomó una foto de la bañera humeante contra el fondo nevado y la publicó. Creo que elegí el fin de semana perfecto para desaparecer. Los me gusta llegaron rápidamente, pero Lucas no se quedó mirando. Salió al exterior. El frío lo despertó de golpe y respiró hondo. Esto no era solo una escapada, era una declaración. Mateus podía quedarse con su fiesta, papá, con sus sermones, pero Lucas tenía las montañas, el whisky, la paz, y todavía no había concluido. El domingo por la mañana, Lucas despertó con la luz dorada filtrándose entre las persianas de la cabaña. Ese tipo de resplandor fresco que auguraba otro día perfecto en las pistas. Se estiró, las articulaciones crujiendo por los descensos del día anterior, y caminó descalzo hasta la pequeña cocina. La cafetera burbujeaba mientras rememoraba la llamada de Carla, la fiesta arruinada, el berrinche de Camila, la mano fracturada. Era casi demasiado perfecto, como si el universo hubiera decidido nivelar la balanza. Sirvió una taza humeante de café y salió al deck. La montaña seguía allí, serena, indiferente, en total contraste con el caos de casa. Lucas sonrió bebiendo pausadamente. Que se hundieran solos. El móvil, cargando en la mesita de noche, no había sonado desde que silenciara las notificaciones tras el mensaje de Carla. Pero la curiosidad ya comenzaba a picarle de nuevo. Tomó el celular, deslizando el dedo por la pantalla de bloqueo. La repercusión de su última publicación, creo que elegí el fin de semana perfecto para desaparecer, había sido explosiva. Primos dejando emojis de risa, colegas del trabajo comentando nivel leyenda. Incluso un viejo compañero del colegio escribió «Eres mi héroe». Y entonces empezaron a llegar los mensajes de la familia. «Mamá, Lucas, llámame. Aquí todo es un desastre. Papá, esto ya no es gracioso. Mateus está herido». Y Mateus, claro. «Hermano, ¿dónde estás? Todo se fue al traste anoche». La sonrisa de Lucas se ensanchó. ¿Herido? Él mismo había golpeado la pared. Culpa suya. Y luego llegó la joya, el siguiente mensaje de Mateus. Esto no habría ocurrido si tú hubieras estado aquí para calmarme. Gracias por nada. Lucas se quedó mirando la pantalla, el café a medio camino de la boca. La incredulidad transformándose en una risa seca y fuerte. ¿Calmarlo? Después de que lo excluyeron de su gran noche, el descaro era increíble. Papá remató, nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Espero que estés contento. ¿Contento? Lucas estaba exultante. La familia que lo trató como una pieza de recambio ahora quería que fuera el mecánico de un accidente que él no había provocado. Dejó la taza con tal fuerza que derramó café sobre el deck y murmuró, no puede ser. El móvil seguía vibrando. Mamá otra vez. Y luego, Camila. Sí, Camila. Lucas, no sé qué hacer. Mateus está destrozado. Por favor, llámame. Lucas bufó. Camila, que lo había elogiado cuando la ayudó con la llamada de compromiso, no dijo ni una palabra cuando lo eliminaron de la lista. ¿Y ahora pedía ayuda? Deslizó la conversación hacia arriba, intentando encajar las piezas. La historia de Carla tenía lagunas. Era hora de llenarlas. La llamó de nuevo apoyado en la barandilla del deck mientras el teléfono sonaba. «Ahora sí que vas a alucinar». «Swing», contestó ella, con voz baja pero emocionada. «¿En qué parte nos quedamos?», Zrenia preguntó Lucas, sonriendo. La mano de Mateus. «Ajá. Bueno». Después de que Camila se fuera, Mateus perdió los estribos. Le gritó a papá, lo culpó por invitar a la ex. Papá le gritó de vuelta, lo llamó desagradecido. Y se armó el espectáculo. Entonces Mateus golpea la pared, se revienta los nudillos y empieza a gritar de dolor. La fiesta murió en ese instante. La mitad de los invitados ya se había ido, y la otra mitad solo se quedó allí mirando. Lucas se rió imaginando la escena. Serpentinas caídas, latas por el suelo. Mateus sujetándose la mano como un niño con una rabieta. Pero espera, se pone mejor.
Logró Carla. El tío Pedro, ¿te acuerdas? El borracho, se desmayó con la cara en el ponche intentando separar la pelea. Tuvieron que sacarlo empapado en zumo. Lucas casi se ahoga de la risa. No puede ser. Te lo juro por Dios. Swing, dijo Carla riendo. Y luego entra la abuela, toda furiosa, y le suelta a Mateus que es una vergüenza por haberte dejado fuera. Dijo que eras sangre podrida o algo así. Maldijo la noche. La sonrisa de Lucas se estiró aún más. La abuela, el comodín de la familia, impartiendo karma como si fuera un martillo divino. No se equivoca, respondió. Ah, y lo del local, continuó Carla. Cerraron el bar antes porque Mateus intentó pedir chupitos con la mano rota. Echaron a todos a las 11. Un desastre total. Lucas colgó, la cabeza dándole vueltas por lo absurda y gloriosa que fue la caída de la noche de Mateus. Su gran momento, su bienvenida de héroe, convertida en un circo familiar. Y él ni siquiera estuvo allí para limpiar el estropicio. El móvil se encendió otra vez. Mensaje de mamá. Nos estamos desmoronando, Lucas. Tienes que ayudar. Lo ignoró. Pero el siguiente mensaje de Mateus lo hizo detenerse. Lo siento, ¿vale? No pensé que sería tan grave. Vuelve a casa ahora. ¿Se disculpaba? Después de los cotilleos en la cafetería, la mentira del espacio limitado y culparlo por todo, la mandíbula de Lucas se tensó. Demasiado poco, demasiado tarde. Se puso el equipo de esquí, amarrándose las botas mientras planeaba el día. Otra bajada, quizás almorzar en el lodge, pero el teléfono no se rendía. Mensaje de voz del papá, su voz rasposa. Esto es culpa tuya, Lucas. Si hubieras estado, Mateus no habría perdido el control. Llámame. Lucas presionó eliminar con la rabia encendida. Lo sacaron de la lista, se rieron de él en público, ¿y ahora era el chivo expiatorio? Entró de golpe, tomó un bolígrafo imaginario y se hizo una nota mental. Nunca más arreglar sus problemas. La montaña lo llamaba y Lucas respondió, descendiendo una pista azul con furia. La nieve salpicaba, el viento rugía, y cada giro quemaba la culpa impuesta por su familia. Se detuvo al final, jadeando, y revisó el móvil por última vez. Camila de nuevo. Por favor, Lucas, te lo ruego. Su dedo flotó sobre el botón de bloquear, y lo presionó. Mateus, papá, mamá, Camila. 4 toques. Silencio denso y dulce. Le escribió a Carla. Esa fiesta parece que estuvo buenísima. Ella contestó de inmediato. Eres una leyenda. La abuela todavía está furiosa. Dice que Mateus cosechó lo que sembró. Lucas guardó el móvil y fue al bar del lodge. Pidió una hamburguesa y una cerveza. El lugar vibraba con esquiadores compartiendo anécdotas, a años luz del desastre que era su familia. Comió despacio, saboreando la carne jugosa y el gas frío de la IPA. El camarero le deslizó una servilleta con una sonrisa. Tienes cara de haber ganado algo. Lucas se rió. Gané, sí. Mi cordura. Le dejó una buena propina y salió. La nieve crujiendo bajo sus pies. La bañera de hidromasaje lo esperaba. El vapor enroscándose en el atardecer. Y Lucas se hundió en ella, dejando que el calor derritiera hasta la última gota de tensión. Tomó una foto. Burbujas girando. La montaña brillando. Y la publicó. Resulta que no me perdí de nada. Salud por esquivar balas. Las reacciones no tardaron en llegar, pero a Lucas no le importaba. La fiesta de Mateus era cenizas, la familia estaba hecha un desastre, y él, ahí, intacto, en paz, libre. Se recostó, los ojos fijos en las estrellas, y dejó que la noche se tragara el resto. Lucas se despertó el lunes con el suave golpeteo de la nieve deslizándose por el techo de la cabaña, un recordatorio de que seguía en su santuario montañoso. La bañera, la cerveza y el calor de la noche anterior lo habían dejado relajado, más ligero de lo que se había sentido en años. Se levantó, preparó una cafetera completa y salió al deck,
con una bata gruesa, el vapor de su taza ascendiendo al aire helado. Las rocosas se extendían, inmensas y silenciosas, una muralla entre él y el caos familiar. La última actualización de Carla y los números bloqueados lo habían dejado claro. Lucas ya no era el conserje emocional de nadie. Bebió lentamente, recordando con una sonrisa la frase de la abuela sobre la sangre podrida. Solo a ella se le ocurriría convertir el desastre de Mateusz en una especie de ajuste cósmico. El teléfono, ahora un ladrillo de bendito silencio, descansaba sobre el mostrador. Sin más súplicas, sin más culpas, solo paz. Lucas terminó el café. Se puso las botas y volvió a las pistas para un descenso matutino. La pista azul se sentía más suave, sus giros más firmes, su confianza creciendo con cada bajada. Se detuvo en la cima, el aliento dibujando nubes en el aire, y dejó que la victoria se asentara. La fiesta de Mateusz se había derrumbado. La familia estaba perdida y Lucas estaba radiante. De vuelta en la cabaña, se quitó el equipo y revisó el sitio web del lodge, una chispa impulsiva encendiéndose. El viaje debía terminar el miércoles. ¿Pero por qué volver? Abrió el portátil y extendió la estadía hasta la semana siguiente. Más esquí, un tour fuera de pista, unas noches más en el bar. El trabajo le daba igual. Otro correo al jefe, otra respuesta. Tómate el tiempo que necesites. Lucas sonrió imaginando la cara de su papá al ver que no volvería para rogar. Que se retuerza. Reservó todo. El vuelo de regreso, en primera clase, se reprogramó para el próximo domingo, y con eso sintió cómo el lazo se rompía de verdad. Almorzó un sándwich de carne en el grill, con el lodge lleno de esquiadores de mitad de semana, y comió solo, disfrutando de la soledad, cuando Carla le escribió: «Aviso. Mamá está planeando una intervención cuando regreses. Cree que estás en caída libre». Lucas soltó una carcajada entre patatas fritas. ¿Caída libre? Tomó una foto del sándwich con los picos nevados asomando por la ventana y respondió: «Dile que estoy ocupado brillando. No pienso volver». Carla respondió al instante: «Icónico. Se va a volver loca». Perfecto. Que se volviera loca. Lucas terminó de comer, dejó buena propina y salió. La idea del drama de su madre alimentando una satisfacción deliciosa. Esa noche, fue al bar con un whisky en mano. El guitarrista tocaba Sweet Home Alabama. La pareja de Seattle del sábado lo saludó. Y Lucas se unió, compartiendo historias de esquí entre ronda y ronda. ¿La familia sigue explotando? «Component placement», preguntó el hombre con una sonrisa. «Oh, sí», respondió Lucas girando el vaso. «La abuela dice que es justicia divina. Yo digo que esquivé una bala». La mujer alzó su copa. «Por esquivar balas». Chocaron los vasos, y Lucas sintió como los últimos hilos de culpa se rompían. Esa nueva versión de sí mismo, sin carga, sin dramas, era mejor que cualquier reunión. El martes hizo el tour fuera de pista. Un guía lo llevó por nieve virgen. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de los esquís y su respiración. En la cima, Lucas sacó el teléfono, tomó una foto del blanco infinito y escribió: «Cero arrepentimiento. Jus de paz». Ningún familiar lo vio. Todos seguían bloqueados, pero los likes llegaron de amigos, de Carla, incluso del tío Fernando. «Sigue restregándoselo, chico». Lucas lo hizo. Envió un último mensaje a su mamá y a Mateusz: «Disfruten la intervención. Yo estoy muy ocupado esquivando su desastre». Luego bloqueó las respuestas. Y ya está. Terminado de verdad. El miércoles, descansando en la cabaña con un libro y el fuego encendido, Lucas se sintió completamente libre, de un modo que no sabía que necesitaba. La fiesta de Mateusz, los sermones del padre, las lágrimas de mamá, ahora eran solo fantasmas. Desvaneciéndose con cada copo de nieve, levantó la taza de café hacia la montaña. Un brindis por la mejor decisión que había tomado. Que la familia se retuerza. Lucas tenía las pistas, las estrellas y una paz que se había ganado. Cero arrepentimientos, todo triunfo.